Muy buenas noches, queridos compañeros y profesor. En esta noche le venimos a hablar sobre la vida. ¿Es un derecho o una condición? Y también tomaremos el tema de la pena de muerte. Nuestro grupo está conformado por Keili Pérez, Joaquín Trujillo, Cristian de la Cruz, Santiago Pérez, Martín de la Hoz y Vicente Buenaga. Listo, bro, puede pasar a la otra diapositiva, por favor. Principalmente comenzaremos definiendo qué es la vida en nuestro entorno. La vida es un concepto complejo y difícil de definir, ya que implica aspectos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Sin embargo, desde el punto de vista de la ética y la moral, se podría decir que la vida es el conjunto de experiencias, acciones, decisiones y valores que conforman la existencia de un ser humano. Esto está muy incursionado a la frase que dice el filósofo Mario Business. La máxima, la máxima de mi sistema ético es disfrutar la vida y ayudar a vivir. Si llega un momento en que yo ya no se pueda disfrutar ni ayudar a los otros, es mejor desaparecer con el mismo dolor para uno mismo y para los demás. La ética y la moral son dos disciplinas filosóficas que estudian los principios y las normas que orientan el comportamiento humano en la sociedad. La ética se ocupa de analizar los valores morales de manera racional, crítica, fundamentada, mientras que la moral se refiere a las costumbres, tradiciones y convivencias establecidas por cada cultura o grupo social. Brother, ¿puedes pasar a la otra diapositiva, por favor? La vida y la ética, la vida incursionada con la ética y la moral tiene unos principios fundamentales que tiene un sentido y una finalidad que dependen de la visión del mundo y del concepto del bien y del mal que tenga cada persona, que algunas corrientes éticas y morales pueden ser el utilitarismo, ya que este propone que la vida debe orientarse a maximizar el placer y minimizar el dolor, tanto para uno mismo como para los demás. Esto quiere decir que uno en la sociedad tiene que comportarse tanto, tanto como velar el bien de las demás personas como el de sí mismo y tener empatía y valorar cada minuto de vida el cual uno tiene. También está centrado al deontologismo, que sostiene la vida debe debe regirse por el cumplimiento del deber y el respeto a las leyes universales, independientemente de las consecuencias que éstas atraigan a uno. Esto quiere decir que al tú no conocer las normas, no te hacen exento de las consecuencias a cual estas acarrean. También tenemos el humanismo, que defiende que la vida debe basarse en el desarrollo integral de las capacidades humanas, tanto en el reconocimiento de la dignidad de cada persona y la solidaridad con los demás mismos. El relativismo, que está enlazado al humanismo, puede negar la existencia de valores morales absolutos o universales y considera que la vida debe adaptarse a las circunstancias y preferencias de cada individuo. Eh, como nos dice, ya que en la ética y la moral tienen dos conceptos bastante abstractos que históricamente han sido estudiados por la filosofía y que determinan en gran medida la existencia humana, ya que los valores éticos y morales son dos pilares que la sociedad humana, si bien no son legislables ni regulables, sí que, sin embargo, determinan nuestra forma de actuar y en las costumbres y en las conductas en las cuales nos desenvolvemos en la comunidad humana. Le doy paso a mi compañero.
Ok, complementando con lo que dice mi compañero Martín, podemos ver la vida desde tres ámbitos distintos. El primero de ellos es la vida de la biología, que es la capacidad de nacer, pues respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir. Para conllevar todos estos procesos se hace necesario pues un intercambio de materia, tanto física y también de energía que está intrínseca en el ser humano. La vida vista desde la física como tal. Esta se entiende pues como la fase evolutiva que tiene la persona al momento de accionar y de relacionarse con toda la sociedad y con todo lo que está a su alrededor. La vida vista desde la filosofía. Ya en este ámbito se torna un poco más complejo entender el sentido de la vida, ya que para algunos filósofos la vida va relacionada entre cuerpo y alma y para otros está entre razón y cuerpo. Dentro de esta perspectiva se puede decir que la vida dentro de este ámbito filosófico no puede ser estudiada por otras disciplinas ya que no sería tan entendible. Seguimos definiendo lo que es derecho y condición. Entendemos por derecho, más que todo, es un sistema de control social a lo que se le conoce como formalismo, todo lo que acarrea las leyes, las normatividades que hay que seguir para poder pues evolucionar y llevar una vida acorde a lo que nos impone la sociedad como tal. También es una técnica para la solución de problemas y de temas prácticos que como personas, como seres humanos, tenemos el derecho, en un caso dado, quizás, por ejemplo, a defendernos y también eh, nos conlleva a tener un amuleto para enfrentar a todas las acciones y todos los quehaceres diarios que vivimos. El derecho también es como un realismo que significa un hecho eficaz o real y se puede decir que el derecho no es objeto de ciencia, sino de una dogmática que se evoluciona dentro de la normatividad en la sociedad. Pasamos a la condición que más que todo es una índole, naturaleza o propiedad de las cosas, es un acontecimiento futuro e incierto del por qué una determinación legal o convencional depende de la eficacia inicial o resolución posterior de ciertos actos jurídicos. También se puede decir que es una condición vista como una suerte de cláusula que funciona como elemento innegociable para obtener algo. En este caso, en este punto específico, se puede decir que la condición es la manera en que a las personas se le impone algo, en cambio el derecho, como lo dije anteriormente, es algo que ya está dentro de la normatividad y que está ahí para bien de las personas y que se puede usar en su defensa. También se puede decir que la condición es una cualidad innata del hombre y de cada ser humano, dependiendo su desarrollo pues, en la sociedad. Continuamos. Muy buenas noches. Abrimos debate acerca de un tema muy controversial, la pena de muerte. Y empezamos la pena de muerte aclarando que la pena de muerte es una sanción jurídica que se le otorga a una persona condenada por cometer un delito, ya sea de lesa humanidad o no, en algunos países en el mundo, establecido por una legislación de un país o estado en específico. Cuando se habla de la pena de muerte, es un tema muy controversial, ya que nos planteamos
la siguiente interrogante, y es si la pena de muerte realmente se sigue realizando a día de hoy por justicia o por venganza. Y si en pleno 2023 la pena de muerte se debe seguir permitiendo en algunos lugares del mundo. Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de persuadir en contra de la delincuencia, ¿sí? A pesar que es una práctica que comenzó hace miles de años, esta sigue presente actualmente en ciertos países alrededor del mundo, donde se pueden destacar países como lo son Estados Unidos, India, Irán, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Trinidad y Tobago, entre otros. El castigo de la pena de muerte ha estado presente en nuestras sociedades durante un periodo extenso a lo largo de la historia. Su origen se remonta a la Edad Antigua, desde el año 4000 a.C., en sociedades como Israel, Babilonia, Persia, Grecia, la antigua Roma, hasta que su masificación fue llegando hasta todos los rincones del mundo con el pasar de los años. Los métodos de ejecución empleados, según datos, en el año 2022, los métodos de ejecución más empleados fueron decapitación, ahorcamiento, inyección letal, arma de fuego. Fueron algunas de los métodos de ejecución más empleados. Las penas de muerte durante el año de 2022, el país Irán encabeza la lista con 576 ejecuciones, Arabia Saudita con 196, Egipto con 24, Estados Unidos con 18. Dentro de los países que facilitan los datos de sus ejecuciones por pena de muerte llevada durante el año 2022, destaca el caso, por ejemplo, de Irán, que lidera la clasificación mundial con más de 570 personas. Ahora, las cifras reales podrían ser más elevadas, ya que algunos países disimulan de una manera intencional sus prácticas de pena de muerte, mientras otros no mantienen un registro preciso del número de sentencias de muerte y ejecuciones realizadas durante el año. Encontramos el debate, y es que hay personas que se encuentran en contra y otras a favor de la pena de muerte. Las personas que aseguran estar en contra de la pena de muerte, básicamente uno de sus argumentos principales es que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y en particular de derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y o degradantes. Las personas, por el contrario, que dicen estar a favor, siempre dan argumentos del tipo, como por ejemplo, el Estado ni los ciudadanos, al pagar impuestos, deben costear el mantenimiento en cárceles a esas personas que cometen delitos graves y pues de lesa humanidad. Y también beneficia como medida preventiva, ya que intenta disuadir a quienes deseen participar en actividades delictivas. Con respecto al último argumento, la mayoría de personas está de acuerdo en aplicar la pena capital, ya que esta ayudaría a reducir la tasa de violencia y homicidios en la sociedad. Algunos de los filósofos que hacen referencia a la pena de muerte, eh, por ejemplo, Kant dice que todos los seres humanos merecen dignidad y respeto como agentes autónomos. Kant afirma que la pena de muerte no tiene un valor moral. En cambio, Platón asegura que un delincuente es considerada una persona totalmente incorregible y que constituye un peligro para nuestra sociedad. La siguiente diapositiva, compañero.
Como bien les decía, la pena de muerte, en conclusión, es una pena o ejecución que consiste en provocar la muerte a una persona condenada por un delito o un acto cometido, y pues la persona deberá asumir las consecuencias con su vida. Ahora, el debate se abre en el momento en que colocamos la moral y la ética de por medio y nos hacemos la pregunta de qué es lo realmente correcto. A continuación, mi compañero extenderá un poco más el tema. Bueno, buenas noches. Ok. Bueno, reforzando lo que hizo mi compañero anteriormente, eh, a continuación, bueno, presentamos, digamos que lo que son algunos argumentos que se pueden considerar a favor de la pena de muerte. En este sentido, encontramos 4 puntos importantes, los cuales cabe recalcar. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el primero, el cual nos habla de lo que es la justicia retributiva. Que hace énfasis más que todo es que, a ver, la pena de muerte puede considerarse como una respuesta justa y también que puede ser proporcionada, digamos que a ciertos delitos que son considerados graves. Entonces, algunas personas argumentan esto, que los criminales que han cometido asesinatos especialmente atroces deben enfrentar una pena similar a lo que veníamos hablando, ¿no? De lo que es la pena de muerte. También existe otro argumento no menos importante, y es el tema de la disuasión, que básicamente, bueno, este básicamente sostiene que la amenaza de la pena de muerte puede, de cierto modo, disuadir a los individuos de que de cometer delitos que son considerados graves para la sociedad. Entonces, digamos que a partir de ahí se puede, digamos que disuadir, teniendo en cuenta que pueden temer las consecuencias extremas de sus acciones. Sin embargo, pues esto ciertamente ha generado debates y se habla mucho sobre si es efectivo o no la pena de muerte como un elemento disuasorio. Por tercer punto, tenemos lo que es la protección de la sociedad, que es también como que al ejecutar a un criminal peligroso, se asegura que no se pueda cometer, digamos que, más delitos. Es decir, que se proteja a la sociedad de pronto futuros actos violentos. Entonces, todos estos 3 puntos, digamos que son puntos importantes para las personas que tienen una opinión a favor de la cerca de muerte. Por cuarto punto también tenemos lo que es la justicia para las víctimas. Digamos que en algunos casos se argumenta que la pena de muerte es una forma de hacer justicia para las víctimas y también para las familias que han sufrido, digamos que, un caso violento por parte de los criminales, ya que se considera que, por ejemplo, el culpable está pagando por sus actos de una manera severa, o sea, de la manera más severa posible, que es con la muerte. Ok, en algunos casos, puede ser discriminatoria. Esto básicamente hace referencia a que, a ver, las personas consideran que se puede de cierto modo aplicar a todas las personas, o sea, a las personas que son culpables de delitos graves. Digamos que algunos ejemplos que son considerados o han sido considerados pena de muerte de una manera correcta, por ejemplo, en el primer caso tenemos el caso de un asesino en serie estadounidense que fue condenado a muerte y ejecutado en 1989. Y digamos que fue responsable de la muerte de al menos 30 mujeres jóvenes y recibió pena de muerte por sus crímenes. Otro caso también
Es el caso de Timo Belich, que fue, digamos, que el responsable que también fue condenado a la pena de muerte. Listo, compañero, puede seguir a la siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a estar en contra se trata, nos encontramos con la Amnistía Internacional. Este movimiento global se encarga de que cada vez de que se cometa un abuso en algún lugar del mundo, pues investiga los hechos y arroja luz sobre ellos. También cuenta con apoyos de gobiernos y otros focos de influencia como empresas, y pues estos se aseguran de que se cumplan las promesas y respeten el derecho internacional de la vida. Cada día algún estado ejecuta o condena a muerte a alguien como castigo por delito y a veces por actos que no deben ser castigados. En algunos países puede imponerse esta pena por delitos relacionados con drogas, mientras que en otros se reserva para los otros actos de terrorismo y asesinatos. Algunos países ejecutan a personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito, por el que han sido condenados. Otros aplican la pena capital a personas con discapacidades psíquicas e intelectuales y otros la aplican en el contexto de juicios sin las debidas garantías, vulnerando claramente las normas y el derecho internacional. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. La Amnistía Internacional se opone rotundamente a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia. Se basa en varios principios estando en contra. El primero de estos es que la pena de muerte viola el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Segundo, en muchos países donde se aplica no se disminuyen los delitos y en países donde ya se abolió la pena de muerte hay menos homicidios. Tercero, un estudio de 36 años de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos concluyó que no hay evidencias de que este castigo sirva para intimidar y así reducir los crímenes. Cuarto, es utilizada en países con regímenes dictatoriales donde se quiere castigar a los disidentes políticos y a minorías perseguidas, casos como China, Irán, Arabia Saudita, etc. Quinto, la discriminación en la aplicación de la justicia y la falta de recursos para defenderse provoca que los pobres y miembros de minorías raciales tengan más probabilidades de ser condenados a pena de muerte. Sexto, es un retroceso de la evolución humana. Séptimo, al convertirse el Estado en dueño de la vida y la muerte, puede ser visto como un ejemplo a imitar y generar lo contrario de lo que se busca, una espiral de violencia social. Y octavo, pero no menos importante, puede ejecutarse a un inocente. Por ende, el Estado y o la sociedad cometieron la misma atrocidad que pretenden castigar y la muerte es irreversible. Continúa, compañera, por favor. Bueno, en conclusión, desde una perspectiva ética, la pena de muerte es cuestionable debido a su contradicción con el valor de la vida y la posibilidad de errores judiciales irreversibles. La abolición de la pena de muerte se alinea más con los principios éticos de respeto a la vida y justicia. La vida se considera un valor intrínseco y sagrado en muchas tradiciones éticas. La aplicación de la pena de muerte entra en conflicto con el principio de respetar y proteger la vida humana.
Además, los sistemas legales pueden cometer errores, lo que resultaría en la ejecución de personas inocentes, lo que socava gravemente la ética de la justicia. Desde una perspectiva ética, la pena de muerte plantea un dilema fundamental en la relación con la vida y los derechos humanos. La ética nos insta a respetar y proteger la vida como un valor intrínseco y la pena de muerte entra en conflicto con este principio. Además, los sistemas legales pueden cometer errores Bueno, muchas gracias. Esto fue todo.